Buenas tardes. Hoy estamos en el episodio 30 de Diálogos con Álvaro Cedeño. Aquí Álvaro Cedeño y Álvaro Cedeño le saludan. Papá, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, me alegro mucho. Yo estoy al aire libre y con mucho calor, entonces seguramente tengo aspecto de agitado, pero Ah, bueno. es Ujú. por el clima veraniego que está haciendo hoy. Creo que la verdad es que mientras no llueva, no nos va a preocupar tanto el sonido ambiente. Tal vez por ahí un gallito que suena O- al fondo. Ok, ok, bueno. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, perfecto. Recuérdame por favor el tema de hoy. Ok, el tema de hoy, el artículo del lunes pasado se llama El reloj está corriendo y de lo que trata es de, bueno, que seguimos preparando la propuesta para el Fondo Monetario, pero el tiempo pasa. Y el lunes pasado, bueno, el artículo del lunes pasado lo escribí antes de que los presidentes legislativo y del Poder Ejecutivo lograran sacar adelante una propuesta de diálogo que iba a dirigir el Estado de la Nación, eh, la iba a coordinar. Entonces, el artículo, pues lo que plantea es algunas condiciones de cómo debe ser un diálogo en estas circunstancias. Por ahí va la cosa, pero bueno, después han pasado muchas cosas. El lunes amanecimos con esa convocatoria de parte del Estado de la Nación y ayer, miércoles por la tarde, se declaró no viable esa convocatoria y por ahí vamos. Ok, Tenemos otras cosas, ¿verdad? Tenemos otras cosas como negociaciones laterales, ¿verdad? Como la de la UCAEP con el movimiento de la gente que estuvo haciendo los bloqueos toda esta semana anterior y más. Ese es el panorama en el cual estaríamos dialogando tú y yo hoy. ok. Me parecen dos cosas. Primero, desde el punto de vista de la importancia del factor tiempo. Eh, hay hay una regla de dedo que en realidad no es una regla, es simplemente como una sugerencia para poder pensar en la influencia del tiempo en un proceso de transformación de conflictos. Y es que usualmente uno debería de calcular la misma cantidad de tiempo para resolver un conflicto que el tiempo que tomó incubarse ese conflicto. Eh, no sabría en este momento de qué tipo de conflicto estamos hablando, porque creo que es un conflicto, es una crisis, es una policrisis, ¿verdad? Ujú, sí, Tenemos crisis fiscal y crisis social y crisis económica y crisis política. Lo hemos venido hablando a lo largo de todo el año, solo que sí. enfocados ahora en la vitrina del país. Siento que también hay una crisis de democracia y em, es gracioso esto porque desde hace un año he estado queriendo tener una conversación entre la diferencia de la democracia y la gobernanza. Entonces, yo siento que si nosotros ampliáramos el espectro de nuestro paradigma hacia gobernanza, dispondríamos de más recursos para poder entender cómo es esta crisis de democracia y cuáles vías habría para poder movilizarnos hacia un escenario de viabilidad en la gobernanza. Eso por un lado. Por otro lado, me parece que uno de los elementos esenciales de la democracia es el diálogo. Entonces, yo me atrevería a decir, en simple, ¿verdad? No creo que esta sea una verdad absoluta, pero sí, sí pretendo crear esta hipótesis de que si no hay voluntad de diálogo, quiere decir que hay una ruptura
democrática. No quiere decir que hay una ruptura constitucional y ahí también quiero enfatizar en esa diferencia. Así que en este momento estoy barajando en el aire tres bolas: gobernanza, democracia y constitucionalidad. Siento que el diálogo es esencial para la democracia y lo que necesitamos es recuperar esa capacidad de diálogo y pues no se me ocurre otra mejor manera para recuperarla que dialogando. Si las autoridades no pueden llegar a un acuerdo, entonces, ¿qué nos toca hacer a nosotros los ciudadanos para promover el diálogo? Sí, es un enfoque llamativo. Fíjate que eh, hace un rato, pensando en esta conversación, yo pasaba por el tema del diálogo y me respondía a mí mismo que el diálogo ya comenzó, pero comenzó hace tiempo, hace, no sé, un mes, algo así. ¿Por qué? El gobierno elaboró una propuesta para hablar con el Fondo Monetario Internacional. La publicó y el día que la publicó se le empezaron a hacer una serie de eh, sugerencias, observaciones, críticas, etcétera. Y se fueron acumulando las observaciones y las críticas, tanto que en un determinado momento el gobierno dijo, bueno, ya esa propuesta no va. Bueno, a mí me parece que de una cierta manera, sin que nos sentáramos todos en una mesa, ya hubo diálogo en torno a la propuesta y hubo una respuesta del gobierno. A mí me parece que la respuesta del gobierno eh, fue afirmativa desde el punto de vista del diálogo. O sea, el gobierno no se plantó y dijo, pues esta es la propuesta y lo que yo quiero es que vaya adelante. No, simplemente dijo, me convencieron de que está muy mala y la retiró. A mí lo que me quedó faltando es que el gobierno le incorporara algunas de los temas más gruesos que le habíamos criticado a esa propuesta y que la convirtiera en una segunda y la sacara otra vez a la luz de la opinión pública y volviera a recoger lo que la opinión pública decía y decidiera si había que cambiarla o enmendarla, ¿verdad? Me parece que ese camino es como mucho más compatible con nuestra manera de ejercer la opinión pública que llamar a la gente a que se siente en un diálogo. Mire, desde, desde el gobierno de don Miguel Ángel Rodríguez no habíamos llamado a nada como un diálogo o como él llamó una concertación, ¿verdad? Eh, Posteriormente ha habido eh, encuentros para resolver cosas muy puntuales y tal, pero un diálogo amplio no había habido. Y sí ha habido un ambiente de opinión pública, porque a mí me parece que decir en Costa Rica que no hay un ambiente de opinión pública es desconocer lo que es la negativa a permitir la opinión pública. Entonces, tal vez ese camino podría servir y yo experimentaría haciendo otra propuesta mejor que la primera y poniéndola ahí a que la gente opine sobre ella, le haga enmiendas y tal, con unas cuantas reglas, ¿verdad? Lo he venido diciendo hace semanas. Lo que no se vale es decir, yo no estoy de acuerdo con más impuestos o yo no estoy de acuerdo con reducir el tamaño del Estado, ¿verdad? No, eso no se vale porque eso es negar variables que son muy elementales en el problema que tenemos enfrente. Es que el problema que tenemos enfrente es relativamente simple. Con un lápiz, un papel y los datos que tenemos, se sabe que la cobija no da para cubrir este faltante que tenemos y que nos está causando un problema que, y de ahí lo de que el reloj sigue caminando, que se nos está agravando. Hoy por la mañana amanecimos, por ahí lo leí en alguna parte, con una opinión de calificadoras, de calificadoras de Crédito País,
donde decían, hombre, que en vista del retiro, de esa posibilidad de dialogar que hubo ayer, había una mala opinión sobre Costa Rica y que eso podía reflejarse en una elevación de las tasas de interés para el país y tal, ¿verdad? El reloj está caminando. Es que ahí hay otra cosa bien interesante y es cuánta capacidad tenemos para darnos cuenta de que no tenemos todo el tiempo del mundo para ponernos de acuerdo. Es interesante, estás diciendo algo que siento que es contundente y podría ser la piedra angular para articular un proceso y una metodología de, de transformación. Estás diciendo que el problema es muy simple y lo describes en 3 palabras: la cobija no da. Yo creo que eso lo entiende cualquier persona que administra un presupuesto mensual, Sí, ¿verdad? claro. La cobija Ujú. da o no da. Eso Si la es. cobija no da, entonces así de simple es. Ujú. Me pregunto entonces si lo que ha sido más complejo ha sido la comunicación de ese diagnóstico. Me Es una pregunto, buena pregunta, ¿verdad? Es una buena pregunta. Para que la gente no diga, ahí está don Álvaro diciendo que el problema es muy simple. Le voy a poner un ejemplo. El problema es simple. La solución es todo lo complicada que usted quiera, ¿verdad? Pero el problema es simple. Es exactamente cuando el médico te dice, usted tiene una apendicitis aguda, ahí no hay nada que hacer. Es que no hay homeopatía, no hay agua de rosas, no hay absolutamente nada que no sea una apendectomía. Y una apendectomía no la hace cualquiera, ¿verdad? Y uno no llama a toda la gente del barrio a decir, mire, aquí está este médico que fíjese que me quiere poner en situación de anestesia, que es, como dicen los cirujanos, llevarte al borde de la muerte y después devolverte. Aquí quiere este señor hacer eso conmigo, yo vengo a que ustedes opinen. El que haga eso se muere de peritonitis. Y la verdad, a mí me importa mucho que este país no se muera de peritonitis mientras estamos convocando y hablando con todo el mundo para ver si el médico es un sádico o si es un científico que tiene razón en lo que me está recomendando. Exactamente es el problema que tenemos. El problema es muy simple, no hay salida, como no sea reducir el gasto, aumentar los impuestos, porque si no, pasado mañana, lo cual quiere decir, hoy me preguntaba alguien, ¿llegaremos al final del 2021 si seguimos aquí en este nadadito de perro? Yo creo que no. Yo creo que la primera piedra que nos vamos a encontrar va a ser igual que hace 2 años, el pago del aguinaldo. em, siguiendo con tu analogía de la peritonitis, mejor no con esa, sino con la de la apendicitis aguda. Em, ¿Implicará dolor? ¿Implicará convalecencia? ¿Implicará cicatriz? Pero existe una altísima probabilidad de que la recuperación sea absoluta. Incluso siento que a veces nos hace falta ambición cuando pensamos en el futuro para imaginarlo mejor al presente y poder tener algún dejo de claridad estratégica sobre cuáles serían los 3 pasos críticos a dar de manera tal que avancemos en procura de ese mejor escenario que el presente. O sea, no es simplemente devolvernos a un estado un minuto antes de que se disparara el dolor de la apendicitis. Lo que necesitamos es llevarnos a un estado donde haya un bienestar que garantice que después de la apendectomía no vamos a necesitar un triple bypass de corazón, Ajá, ¿verdad? ajá. Ujú. Entonces,
Siento que la analogía de la salud es muy útil, pero no estoy seguro que eso sea suficiente para inspirar y convocar el tipo de liderazgo que necesitamos, porque me da la impresión de que mucho del liderazgo que está en este momento instalado es un liderazgo con serias deficiencias en imaginación y visualización de escenarios futuros. Me parece que hay un liderazgo instalado que siente que ya no tiene nada más que perder. Entonces, si ya no tiene nada más que perder, pues que pierdan los demás para estar parecidos. Pero no sé si estás hablando del liderazgo del presidente. Yo no hablaría del liderazgo del presidente nada más. Hablaría de un liderazgo más distribuido. Yo estoy Aquí, hablando, perdón, estoy hablando inclusive del liderazgo de los opinólogos en redes sociales, claro, claro, ¿verdad? claro, A mí me parece claro. que los niveles de toxicidad son tan altos que nos impiden aportar desde el optimismo. Y si no somos capaces de aportar desde el optimismo, jamás vamos a construir un mañana mejor que el hoy. Jamás, nunca, ¿verdad? O sea, nunca vamos a salir a la cancha a jugar un partido difícil y ganarlo creyendo que vamos a perder. Y ahorita hay Claro. un montón de gente que está cruzando los dedos para que nos vaya terrible. Mire, mucho de lo que dices digamos, los que opinan en medios y tal y cual, está basado o inspirado como en una negación de la realidad. Es que en otros tiempos, es que si tuviéramos otros gobernantes, es que si la situación no fuera así, es que si hubiéramos tenido cuidado con el empleo público, es que si no hubiéramos malgastado, es que si hubiéramos diseñado buenas medidas en el Ministerio de Hacienda para cobrar los impuestos, pero es que ese es el pasado, eso ya no lo podemos tener, ¿verdad? Lo que tenemos, y creo que esto es algo bien interesante que los sociólogos deberían estar examinando, porque es muy importante, y los politólogos para este país, tenemos un contacto sencillo, aceptante con la realidad. A mí me parece que no, porque cada vez que alguien dice, no, yo no estoy de acuerdo con que reduzcan el empleo público, yo no estoy de acuerdo con que aumenten el IVA. No, pero si nadie está de acuerdo con eso. Lo que pasa es que estamos ante una realidad que si no tocamos algunas de esas teclas, nos va a pasar una cosa muy seria. Mira, volviendo al tema del liderazgo, ayer estaba elaborando un argumento en torno a la diferencia entre liderazgo, autoridad y jefatura. Eh, Nelson Mandela salió de la cárcel después de estar 27 años recluido y salió con una altísima autoridad moral. Ajá, Luego, su autoridad moral la invirtió en capital social que se transformó en liderazgo. Y ese liderazgo desembocó en jefatura. ¿En cuál jefatura? En la jefatura del Estado surafricano. Entonces, el presidente Alvarado es el jefe del Estado costarricense y es una jefatura que le fue designada por un periodo presidencial de 4 años que tiene fecha de inicio y fecha de término. Y la responsabilidad última, la responsabilidad jurídica última del Estado costarricense es de él. sí, claro, claro. Pero de ahí en adelante, el liderazgo no es exclusivo de él. Él No, no es el único líder, ni el único del que deberíamos esperar correcto. máxima probidad como líder. Ujú, A mí me ujú. parece que eh, hay un liderazgo ciudadano que hay que ejercer y yo no lo veo por ningún lado. Me parece que hay un liderazgo institucional que hay que ejercer y es variopinto. Yo siento que hay muchísimo temor y hay muchísima incertidumbre y hay muy poca voluntad de dar un paso al frente y de servir eh, a atender las necesidades que tiene
La patria. La patria es un concepto complicado de explicar porque no es ni el pueblo, ni son las instituciones del Estado, ni es el territorio, ¿verdad? Es como la comunidad. Ujú. ¿Quiénes están dispuestos a dar un paso al frente para aportarle a la comunidad Claro, costarricense? claro. ¿Verdad? Eso por un lado. Por otro lado, eso que dices de la negativa, de, de todos los que se manifiestan desde una posición de liderazgo respecto a lo que no están dispuestos a transigir, me hace pensar que el concepto de libertad que en una, que en una nación que ha sido democrática por generaciones, em, se ha consolidado sin saber de dónde viene. Eh, Creemos que la libertad es infinita y es inagotable, pero lo cierto del caso es que las libertades individuales sumadas tienen un límite que es la viabilidad colectiva, Sí, ¿verdad? Si nosotros todos quisiéramos una libertad absoluta e incondicional, quebraría el mercado, la banca, ¿verdad? Se desarticularía el comercio, se claro, desmontarían las instituciones. La libertad tiene límites y sin duda. Ujú. cuesta muchísimo entender que la libertad tiene límites, pero más que entenderlo, cuesta muchísimo ejercer esa libertad dentro de esos límites. Estamos hablando de un problema existencial, es un Sí, problema claro. filosófico. Y aquí la analogía la hago hacia lo global. Yo siento, si de repente devolvemos este video y en vez de estar hablando de la situación actual de Costa Rica en octubre del 2020, estuviéramos hablando del cambio climático, los argumentos serían muy parecidos, Sí, señor. Ujú. ¿verdad? Sí, señor. A mí me parece que es el proceso eh, cognitivo sobre la situación. Es que uno puede negar, pero ¿cuántos lustros se ha negado el cambio climático? Porque es una verdad incómoda. Creo que Al Gore no tiene un libro, una cosa que se llama Verdades Incómodas, Sí, ¿verdad que sí, sí? su Es una documental que verdad, ganó. Ujú. ¿sí? Es una verdad incómoda. Bueno, nuestra situación fiscal en este momento es una verdad incómoda, pero vea qué interesante. En marzo nos desayunamos empezando el mes con una verdad incómoda, y es que había una pandemia y había que hacerle frente. Y si el país le hubiera hecho frente a la pandemia, como le está haciendo frente al problema fiscal, eh, todos los adultos mayores estaríamos muertos. Me estás recordando algo que quise decir cuando estábamos hablando de la simplicidad del problema. Y es que en marzo, en uno de estos webinarios de la Academia Centroamérica, el presidente Miguel Ángel Rodríguez dijo, vean, esto es muy sencillo, nos empobrecimos. Claro, Y entonces en dos palabras, él logró comunicar la simplicidad del problema. No quiere decir que el problema sea agradable, pero es así de simple, nos empobrecimos. Y entonces, cuando los interlocutores quisieron que elaborara y le preguntaron, y bueno, y más o menos cuándo nos vamos a volver a enriquecer, y él dijo, no creo que suceda ni en el 2020 ni en el 2021, deberíamos de apuntarle más o menos hacia el 2022. Ya, literalmente apague y vámonos. Yo sí, no necesito mayor detalle sobre el diagnóstico del conflicto económico en el que estamos. sí, Y pues veamos todo lo que se desencadenó desde ahí. No, no porque él lo dijera, sino porque él sabía cómo es la evolución sistémica de un golpazo del tamaño que fue claro, claro, la pandemia y sí, el cierre de fronteras y ujú, lo que implicaba para el turismo y lo que implicaba para el comercio y lo que implicaba para el empleo y el gasto público en salud y todos los niños de vuelta para la casa recluidos por el resto del año. Bueno, no se sabía en ese entonces, pero sí, proyectado a un año entero sin escolaridad sí, formal. Para mucha gente ni siquiera tendrán la oportunidad de volver a la sí, educación pública. Entonces, ya con ese diagnóstico, uno dice, ok, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades? Y no sé si recuerdas, pero hace meses
venimos hablando de que la prioridad es atender a las comunidades más vulnerables y atenderlas en su necesidad más elemental, que es la de Claro. alimentación. Ujú, ujú. Y hemos sido incapaces por 7 meses de desarrollar capacidades locales en las comunidades vulnerables para producir algunos de los alimentos que consumen, a pesar de que vivimos en un país comestible, con una fertilidad única en el mundo, con un recurso de sol y de agua privilegiado. Y hemos sido incapaces de atender lo que a mi criterio personal era la prioridad número uno, que hoy en día en las comunidades más vulnerables la pobreza ha crecido 50% en siete meses del año. Una pobreza que la habíamos venido bajando ahí a pellizquitos por 30 años, en 7 meses creció 50%. Entonces, a mí me parece que aquí hay un problema adicional y es una actitud o un paradigma mental, un modelo mental de pensamiento demasiado vallecentralista, porque si nosotros lográramos ampliar el espectro del problema, de la misma manera como yo sugería ampliar el espectro del problema entre democracia, gobernanza y constitucionalidad, si ampliamos el espectro del problema entre Ministerio de Hacienda, eh, capacidad productiva de las pymes y hambruna en las zonas rurales, pues me parece que hubiéramos tenido un espectro mucho más amplio a la hora de tomar decisiones como la de bloquear 51 vías de tránsito que impedían el libre acceso a comunidades que llevan 7 meses sin comer, Claro, 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 claro. Ujú. Sí, ¿verdad? sí. Y Sí. entonces, cuando surge algo como lo que sucedió ayer, que la unión de cámaras de la empresa privada eh, se alía con un movimiento que no tuvo la sensibilidad para pensar en los más vulnerables, entonces la pregunta es, ¿legitima la unión de cámaras a un movimiento a todas luces sedicioso o más bien se deslegitima la unión de cámaras aliándose con ellos? Y en todo caso, ¿cuál es el beneficio neto para el Estado o para la nación costarricense de esa alianza que sucedió ayer? Amanecimos hoy mejor que hace una semana. Ujú, ujú. ¿Quién está dedicándole 5 minutos de pensamiento a este tipo de consecuencias a 24 horas plazo? No, no te estoy pidiendo que hablemos del 2030. Te estoy pidiendo que hablemos de el lunes en la mañana. Sí, Y me sí. parece que esos liderazgos, bueno, perdón, es que necesito decirlo porque creo que es importante que lo tengamos claro. Hay muy diversas formas de corrupción y una forma de corrupción es pensar con egoísmo de una manera que afecte tan profundamente a tantas personas. Eso Claro, es, claro. eso es una corrupción, bueno, no sé, intelectual, emocional, espiritual, yo no sé cómo le queramos decir, Ujú, ujú. pero esos son actos corruptos, Sí, ¿verdad? Y qué complicado cuando la Unión de Cámaras, que era un bastión de, de liderazgo, de pensamiento, de productividad económica, se nos corrompe también. Es triste. Yo ayer escuché a mucha gente muy triste, muy desanimada, sí, ¿verdad? sí, Entonces, sí. ¿cómo hacemos para partir del optimismo y pensar de qué manera hacemos para que el lunes en la mañana digamos, qué bonito que es lunes, arremanguémonos y empecemos a pensar en cómo hacer para estar mejor en noviembre, que ya viene además, ¿verdad? Tú estás planteando eh, la diferencia entre liderazgos tóxicos y liderazgos saludables. Y no nos quedemos en los liderazgos tóxicos. Haces bien en decir cómo hacemos para amanecer mejor el lunes en una mejor situación. Eh, yo pienso que algo deberíamos hacer con los liderazgos saludables. Si me pongo a pensar en las personas a las que les he
leído y escuchado cosas positivas, constructivas y tal, las veo y las veo separadas. No están articulados. ¿Por qué no inventar una forma de articular los liderazgos saludables? Fíjate que hace 50 años había polémicas en los periódicos y entonces el presidente se decía unas cosas y alguien de la oposición venía y lo contradecía y él le contestaba y tal. Las polémicas de don Ricardo Jiménez son monumentales, ¿verdad? Esas yo no las viví, pero son monumentales, por ahí están en la literatura costarricense. Hoy en día no hay polémica. Alguien viene, dice lo que sea y nadie le contesta. A lo sumo ahí una cartita al periódico dicen, yo no estoy de acuerdo con fulano y tal, pero no hay polémica, no hay intercambio de argumentos. Pero tampoco hay suma. La polémica es el combate naval, ¿verdad? Yo jalo para este lado y tú jalas para el otro lado. No hay suma tampoco. Nadie nunca escribe y dice, me gustó mucho lo que dijo fulano de tal en el periódico tal y yo le agregaría tal y cual. Si fuéramos creando esa especie de bola de nieve entre todos los que tenemos una opinión seria, atendible sobre el asunto, yo creo que ya tendríamos tal vez un documento alternativo al documento que presentó el presidente o el Poder Ejecutivo hace varias semanas, ¿verdad? Pero ahí es donde me parece que hay la necesidad como de innovación social. ¿Cómo hacemos para crear algo? Hoy en día es muy fácil, es simplemente hacer una lista de la gente que ha opinado en los medios y decir, estos son los 20 que han opinado, ¿por qué no trato de tejer con la lana que cada uno de ellos ha puesto, tejo algo y lo muestro y digo, vean a ver si esto que he tejido, porque ponerse de acuerdo es como tejer, ¿verdad? Si esto que he tejido sirve para sustituir lo otro que queremos desechar. Y ahí, pues me siento culpable, porque cuando digo, ¿por qué no hacemos? ¿Por qué no hacemos? Quiere decir, ¿por qué no hago yo? ¿Por Claro. qué no haces tú? ¿Verdad? Ujú, Eh, ¿Por qué no ujú. hace alguien? Y es que qué lindo sería que alguien dijera, mire, yo he estado con algunos amigos diciéndoles, deberíamos tener por lo menos una hemeroteca de todo lo que se ha publicado sobre este asunto fiscal. ¿Qué es una hemeroteca? Es simplemente decir, en la nación de tal día, fulanito de tal dijo tal cosa, en la república de tal día, en el noticiero no sé qué, en Matices, ¿verdad? Eh, en el programa de señor Rivera, alguien dijo tal y cual, y ya puesto ahí, alguien lo teje y ese tejido puede ser útil, tiene el concurso de mucha gente, ¿verdad? O la otra cosa que me pregunto es, uno espera, ¿por qué? Que tiene que estar como, por así decirlo, voy a llamarlo de una manera, como burocratizada la opinión, que es la opinión de la UCAEP la que va a servir. ¿Por qué no pienso que algunos industriales pueden dar unas opiniones, ¿verdad? Y que eso es útil, porque tiene que pasar por el embudo de la UCAEP, ¿verdad? Entonces, lo que estoy planteando es la posibilidad de una mesa de diálogo virtual, alternativa, no burocrática, sin que los participantes vengan en representación de nadie, sino que simplemente la razón se abra paso por su propio peso, no que la razón se abra paso porque yo tengo afiliadas a esta institución 70 entidades que representan no sé cuántos trabajadores. Eso tiene sentido cuando lo que estamos buscando es peso representativo, pero también es válido que busquemos peso racional o peso técnico en las cosas que estamos poniendo sobre la mesa. Ahora que hablabas de las polémicas de don Ricardo Jiménez, siento que estás describiendo
falencias que tiene el mecanismo de diálogo, Ajá, ¿verdad? ajá, Obviamente es muy fácil echarle las culpas a las redes sociales y decir que las redes sociales han polarizado tantísimo a las sociedades que la gente prefiere no dialogar para no polemizar y para ujú, no despertar toxicidad y energías negativas y tal. Es cierto que las redes sociales han jugado un papel en eso, pero yo creo que los niveles de animadversión y de agresividad vienen de antes. Yo solía por muchos años argumentar que la presa vial ajá, es una fuente constante de violencia estructural y es una violencia estructural de la cual claro. nadie se escapa, ¿verdad? Sí, No sí, hay sí, nadie que pueda ir más rápido que el resto. sí, Entonces, si hay una fuente de violencia que nos afecta a todos, esa violencia nosotros la transformamos en otras manifestaciones violentas, en el hogar, en nuestro verbo, en el relacionarnos con los demás, en la forma de concebir el bien común. Eh, es una forma de corrupción, la violencia, ¿verdad? Entonces, yo creo que no podemos simplemente echarle las culpas ni a las redes sociales, ni a la presa vial, pero sí necesitamos reconocer que estamos muy cargados de agresividad, de toxicidad, de violencia y que necesitamos buscar mecanismos individuales, porque no queda más claro. remedio, para tratar de estar en la mejor condición de bienestar posible para que a la hora de ejercer nuestro liderazgo, de donde nos toque ejercerlo, podamos hacer los aportes más constructivos posibles. Se nos está acabando el tiempo. Yo no sé si Muy bien. tienes alguna idea de cierre. No, no, ya, afortunadamente dije lo que tenía entre pecho y espalda. Bueno, ok. Entonces, estuvo bueno esto. Yo creo que deberíamos de seguir tocando el tambor en esta dirección. Y siento que si hay cosas de acá que creemos que le pueden servir a otros, podríamos articular algunos de estos elementos en nuestro discurrir fuera Ujú, de cámaras. ujú, Yo ujú. tengo algunas anotaciones que he recuperado de lo que has dicho y me parecen muy valiosas. Pues por supuesto que el hecho de que quede aquí todo esto registrado también lo considero valioso. Así que Muy te bien, muy agradezco. bien. Bueno, bueno. Bueno, Ok, nos vemos hablamos entonces. en una semana. Ujú. Bueno, que estés bien. Dios. Chao.